¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió realmente durante los 7 días más importantes de la historia humana? La Semana Santa no es solo una tradición religiosa, es una secuencia de eventos cuidadosamente orquestada por Dios que transformó el destino de la humanidad. Isaías 53:5 nos revela la esencia de esos días. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta escritura no solo describe un sufrimiento físico, sino una misión eterna que redefinió nuestra relación con el Creador. Hoy exploraremos la verdad oculta detrás de cada día de la Semana Santa, revelando su significado espiritual y el impacto eterno que aún resuena en nuestras vidas. Te mostraremos cómo cada paso de Cristo en esos 7 días fue parte de un plan divino para redimirte. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La Semana Santa no fue un accidente de la historia, ni una coincidencia litúrgica marcada por el calendario. Fue una secuencia de días profundamente diseñada por Dios. Una coreografía divina en la que cada paso, cada palabra y cada silencio de Jesús revelaban la profundidad de un plan eterno que comenzó mucho antes del primer domingo de Ramos. Desde los tiempos antiguos, Dios había estado preparando estos 7 días para redimir a la humanidad, sellar su amor con sangre y abrir las puertas de una nueva vida. Lo que muchos consideran una tradición religiosa, en realidad es una serie de actos proféticos que se cumplieron con precisión milimétrica. Testimonio del poder absoluto del Creador y del amor inquebrantable de un Salvador dispuesto a entregarse por todos. A lo largo de la historia bíblica, Dios había venido revelando fragmentos de este plan. Profetas como Isaías, Miqueas y Zacarías hablaron de un Mesías que sería despreciado, traspasado, llevado al matadero como cordero y al mismo tiempo exaltado por encima de todo nombre. En Zacarías 9:9 ya se anunciaba: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Ese pasaje, leído cientos de veces durante generaciones, tomó vida cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre un asno mientras la multitud gritaba «Hosana». No fue un gesto improvisado, fue el cumplimiento literal de una profecía hecha siglos antes. Cada detalle tenía un propósito, cada evento estaba anclado en la eternidad. El mismo Jesús, consciente de la magnitud de lo que estaba por acontecer, preparó a sus discípulos no solo con palabras, sino con actos simbólicos cargados de significado espiritual. El lavamiento de pies, la institución de la Cena del Señor, su entrada al templo y las confrontaciones con los líderes religiosos no fueron simples momentos de un predicador controversial. Fueron señales de que el tiempo se había cumplido. En Lucas 22:37, Él lo dijo con claridad: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús no improvisaba, estaba siguiendo el plan exacto del Padre. Durante siglos, el pueblo de Israel había celebrado la Pascua como un recordatorio de su liberación de Egipto, pero incluso esa celebración era una sombra del verdadero Cordero Pascual que vendría. En Éxodo 12, Dios establece que cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo. Ese acto que preservó la vida de los primogénitos hebreos fue una señal profética que apuntaba directamente a la cruz, como lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7.
Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. En la Semana Santa esa antigua figura se hizo carne. Jesús se convirtió en ese Cordero sin mancha, cuya sangre no solo cubre un marco de madera, sino que borra el pecado del mundo entero. A medida que los días avanzaban, cada uno con su carga simbólica, la tensión aumentaba. No era una tensión política solamente, era espiritual. El cielo y el infierno estaban atentos. Los ángeles en silencio y las fuerzas de las tinieblas inquietas. Lo que estaba en juego era la salvación de la humanidad entera. En esos días se movía algo que iba más allá de la superficie. Cuando Jesús maldijo la higuera o lloró sobre Jerusalén, no eran simples gestos emocionales. Cada palabra suya era un eco del juicio que vendría sobre un sistema religioso vacío, que adoraba de labios, pero tenía el corazón lejos de Dios. Jesús sabía que había llegado el tiempo señalado por el Padre, no uno antes ni uno después. En Juan 12:27, poco antes de ser arrestado, expresa con profunda humanidad: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Esta declaración no solo muestra su humanidad, sino su absoluta rendición al plan divino. No fue una tragedia lo que lo llevó a la cruz, fue una decisión. Y esa decisión fue tomada antes de que el mundo existiera. En Apocalipsis 13:8 se habla de Jesús como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, la cruz ya estaba escrita antes que el Edén fuera plantado. Nada quedó al azar. El lugar, el momento, los personajes, las circunstancias, todo fue tejido con precisión divina. La profecía de Daniel 9:25-26 señala que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías, príncipe, habría un periodo exacto de semanas proféticas que culminarían con la muerte del ungido. Cuando se analiza esta profecía en su contexto histórico, se descubre que Jesús murió justo dentro de margen de tiempo señalado. No hay forma de negar que Dios había trazado este plan con siglos de anticipación. Y eso debería despertar en nosotros reverencia, asombro y rendición. La grandeza de estos 7 días también radica en que condensan el mensaje del Evangelio en acción viva. Jesús no vino solamente a predicar la buena noticia, Él la encarnó. Cada paso suyo hacia el Calvario era una página viva de redención, escrita con lágrimas, sudor y sangre. Cada día de esa semana representa un aspecto del carácter de Dios y de su relación con nosotros. La entrada triunfal revela su humildad y realeza. La purificación del templo muestra su celo por la santidad. La cena con sus discípulos exhibe su intimidad y servicio. La oración en Getsemaní refleja su humanidad y obediencia. El juicio injusto muestra su mansedumbre. La crucifixión, su sacrificio. La resurrección, su victoria eterna. Comprender esto no es simplemente un ejercicio de conocimiento bíblico, es una invitación a vivir en esa verdad. Porque si cada día de esa semana fue parte de un plan divino, entonces también lo es cada día de tu vida. No hay caos que no pueda ser redimido, ni dolor que no tenga propósito. Así como Jesús vivió cada momento de la Semana Santa sabiendo que estaba cumpliendo un destino eterno, también tú puedes caminar con la certeza de que Dios tiene control sobre los tiempos y las estaciones de tu vida. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios no improvisa. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta declaración se cumplió plenamente en la Semana Santa. Cada día tenía su hora, cada acto su significado. Incluso los silencios de Jesús fueron mensajes poderosos.
cuando permaneció callado ante Pilato, no fue por temor, sino porque ya lo había dicho todo. Su silencio era juicio para los incrédulos y gracia para los que sí creían. La historia de José en el Antiguo Testamento también refleja este patrón divino. Vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por años, todo parecía desorden. Pero cuando llegó el momento, Dios lo levantó y usó su vida para salvar a muchos. Génesis 50:20 resume esta verdad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La Semana Santa es ese mismo principio elevado a su máxima expresión. Lo que los hombres tramaron para mal, Dios lo usó para el bien eterno de toda la humanidad. Incluso el día del silencio, el sábado, tiene un peso espiritual inmenso. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba y el mundo parecía envuelto en una calma siniestra, el cielo no estaba inactivo. En el 1 Pedro 3, 18 a 19 se sugiere que Jesús, en espíritu, fue y proclamó victoria a los espíritus encarcelados. No fue un día perdido, fue un día de cumplimiento y proclamación. Cada día, incluso el de aparente inactividad, tenía un propósito eterno. Hoy, muchos viven sus vidas sin comprender que su historia también puede estar tejida por las manos de un Dios soberano. Nos angustiamos por los días de silencio, los momentos de traición, las caídas, sin entender que quizás estamos en medio de nuestra propia Semana Santa, una temporada donde Dios está orquestando algo eterno. Por eso, al mirar los eventos que transformaron el mundo, también somos llamados a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios en mis días? ¿Estoy viendo solo el caos superficial o estoy discerniendo el propósito eterno detrás de cada detalle? La verdad oculta de la Semana Santa no es simplemente histórica ni teológica, es personal. Nos grita que Dios está en control incluso cuando todo parece perdido. Nos recuerda que lo que parece un final puede ser el umbral de una resurrección. Nos asegura que cada lágrima, cada paso y cada herida puede tener un propósito si se pone en manos del que resucita muertos. Cada año, cuando esta semana llega, millones conmemoran sus eventos. Pero no basta con recordar, es necesario interpretar. No basta con asistir, es vital participar. La Semana Santa no es solo una narración, es una convocatoria. Dios sigue llamando a través de estos días. Sigue revelando que su plan sigue en marcha, que su Hijo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y si esos 7 días cambiaron el curso de la historia, también pueden cambiar tu destino, porque el mismo Dios que escribió cada línea de esa semana es el que está escribiendo hoy la historia de tu vida. Nada está fuera de su alcance. Nada escapa a su plan. Y si Él fue capaz de usar el dolor, la injusticia y hasta la muerte para traer salvación, también puede usar tu historia, por rota que parezca, para mostrar su gloria. Puedes verlo ahora. Cada día de la Semana Santa es una declaración. Dios tiene un plan perfecto y tú estás incluido en él. Jesús no fue víctima del sistema, ni un mártir atrapado en una serie de circunstancias fuera de su control. Cada paso que dio durante la Semana Santa fue una decisión consciente, una entrega voluntaria al plan eterno del Padre. Desde el primer momento hasta su última palabra en la cruz, Él eligió someterse. No hubo confusión ni improvisación. Él sabía exactamente lo que sucedería y aún así caminó con determinación hacia el sacrificio. Juan 10, 18 lo declara con claridad. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Este versículo no solo revela la autoridad de Jesús, sino también su rendición perfecta a la voluntad divina. Durante los primeros días de la semana, muchos lo aclamaron con palmas y lo proclamaron rey, pero Jesús no se dejó engañar por la emoción popular. Él no vino a recibir una corona de oro, sino una de espinas. En su entrada triunfal, no cabalgó un caballo de guerra, sino un asno, cumpliendo así la profecía y revelando que su reino no sería como los de este mundo. Sabía que los mismos labios que lo alababan pronto pedirían su crucifixión. Sin embargo, no retrocedió. Aún cuando sabía que el tiempo de su muerte se acercaba, continuó enseñando en el templo, sanando, confrontando el pecado, amando a los que lo rodeaban. Todo lo que hizo estaba impregnado de propósito. En la última cena, cuando tomó el pan y lo partió, dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. No dijo que su cuerpo sería quitado, sino que sería entregado. La elección fue suya. En ese gesto humilde, Jesús instituyó una práctica que recordaría por siempre el corazón de su misión: dar su vida, no por accidente, no por fuerza, sino por amor. La cena no fue una despedida melancólica, fue una proclamación profética. Consciente de lo que venía, se despidió con paz, lavó los pies de sus discípulos y les mostró el camino del servicio. En todo momento mantuvo el control. Cuando llegó al huerto de Getsemaní, su alma se estremeció. Allí se reveló la intensidad del sacrificio que estaba por consumar. En Mateo 26:38 Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fue allí donde su humanidad se enfrentó cara a cara con el dolor que se avecinaba. Su sudor se convirtió en gotas de sangre y clamó al Padre si era posible evitar esa copa. Pero añadió de inmediato: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esta oración no fue una señal de debilidad, sino la muestra más sublime de obediencia. En ese momento, Jesús se rindió por completo al propósito eterno. Eligió someterse, aunque sabía el precio que eso implicaría. Cuando Judas llegó con la multitud armada para arrestarlo, Jesús no huyó. Se adelantó y preguntó: ¿a quién buscáis? Juan 18:4. Al decirles yo soy, los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. Aún en ese instante, su autoridad era tan poderosa que su sola palabra derribó a sus enemigos. Pero no utilizó ese poder para salvarse. Lo usó para cumplir. Permitió que lo arrestaran, permitió que lo esposaran, permitió que lo llevaran como un criminal, porque había decidido ser el Cordero. A Pedro, que quiso defenderlo con una espada, le dijo: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Podía evitar todo. Tenía los recursos celestiales a su disposición, pero eligió quedarse, eligió callar, eligió avanzar hacia la cruz. En los juicios injustos que le siguieron, Jesús no se defendió. No fue porque no pudiera hacerlo, sino porque ya había hablado todo lo que era necesario. Cuando Pilato le preguntó si era rey, Jesús respondió con serenidad: tú lo dices. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Incluso frente al poder humano que tenía autoridad para condenarlo o soltarlo, Jesús no se sometió al temor. Permaneció firme, sin doblez. En todo momento su mirada estaba fija en la misión. No era el hombre el que lo empujaba hacia la cruz. Era su decisión, tomada desde la eternidad.
cada acusación falsa, cada golpe, cada burla, eran parte de un camino que él mismo aceptó recorrer. La idea de que Jesús fue víctima niega la profundidad de su entrega. Él no fue un profeta desafortunado, sino el Hijo de Dios encarnado, ejecutando el plan de redención con precisión absoluta. Desde antes de nacer en Belén, desde antes de la creación misma, ya había un plan de salvación. En Apocalipsis 13:8 se le llama el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto significa que la cruz no fue un evento improvisado, fue un acto central en el propósito de Dios. Jesús vino al mundo con una misión: dar su vida en rescate por muchos. Y durante esa semana, esa misión llegó a su punto culminante. Cuando lo despojaron de sus vestiduras, cuando lo golpearon, cuando colocaron sobre su cabeza la corona de espinas, en ningún momento pidió piedad. No porque fuera indiferente al dolor, sino porque había decidido cargar con él. Isaías 50. Y 3:7 lo describe así: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cada paso fue dado con conciencia, con obediencia, con determinación. No fue forzado, fue ofrecido, por amor al Padre y por amor a nosotros. Su silencio en medio de la injusticia fue una voz más fuerte que cualquier defensa. No se justificó, no reclamó su inocencia, porque su propósito no era escapar, sino reconciliar. Él no buscaba probar quién tenía la razón, sino abrir el camino hacia la redención. Cuando Herodes le hizo preguntas burlonas, no respondió. Cuando los soldados lo golpeaban, no los maldijo. Su mansedumbre era la prueba de su autoridad. La grandeza de su poder se manifestó en su decisión de no usarlo para sí mismo, sino para cumplir el plan que lo llevó hasta allí. Cuando llegó el momento de cargar la cruz, no hubo resistencia. La llevó con el peso del mundo sobre sus hombros, pero también con la certeza de que estaba cumpliendo con la voluntad perfecta del Padre. Cada herida era una página más escrita en la historia de redención. Cada paso hacia el Gólgota era una victoria espiritual sobre el pecado. Cuando finalmente fue clavado en la cruz, no gritó odio, no pidió venganza. Al contrario, oró por los que lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aún en su agonía eligió amar, y mientras el mundo pensaba que todo había terminado, mientras sus enemigos creían haber triunfado, él continuaba cumpliendo. No gritó de derrota, sino de cumplimiento. Consumado es. Juan 19:30. Esa frase no fue un lamento, fue una proclamación. El verbo griego que se traduce como consumado indica una obra finalizada en totalidad, completada sin faltar nada. En ese momento Jesús no estaba diciendo me rindo, sino he cumplido. La deuda fue pagada, el sacrificio fue suficiente, el plan fue ejecutado sin error. Desde su primera respiración hasta su último aliento, Jesús decidió obedecer. No hay un solo instante en la Semana Santa en el que Jesús haya actuado fuera del propósito de Dios. En cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, dejó claro que su muerte no fue una derrota, sino una entrega. Y esta verdad debe transformar nuestra manera de ver la cruz. No como un instrumento de tortura, sino como el altar donde el Hijo de Dios ofreció su vida por amor. La cruz no lo encontró a él. Él fue hacia la cruz. No fue arrastrado, él la abrazó. Esta parte del relato bíblico no puede ser leída con indiferencia. Quien contempla esta entrega con entendimiento no puede permanecer igual, porque no se trata de un relato distante,
Se trata del acto más intencional de amor que la historia haya presenciado. Jesús eligió cada momento de su pasión. Eligió el silencio, eligió el dolor, eligió la cruz. Todo para reconciliar lo irrecuperable. Todo para restaurar lo que el pecado había destruido. Todo para devolvernos al Padre. La entrega de Jesús no fue el fin de su poder, fue su expresión suprema. En Filipenses 2:8 se nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia no fue una obligación impuesta desde fuera, sino una decisión interna sostenida por el amor. En su humillación se reveló su gloria. En su silencio se escuchó el clamor más profundo del cielo. En su muerte se sembró la vida que florecería al tercer día. Al mirar la Semana Santa desde esta perspectiva, comprendemos que Jesús no fue simplemente una figura trágica. Fue el Salvador soberano que caminó con determinación hacia su destino. No cedió ante el miedo, no se dejó dominar por el odio. En su humanidad se mantuvo perfectamente alineado con el corazón del Padre. Y ese camino que eligió recorrer abrió el acceso al trono de la gracia para todos. Él no fue vencido por la cruz. Él la venció con su obediencia. Y ese acto perfecto sigue hablando hoy. La cruz no es símbolo de derrota, sino de victoria voluntaria. El sacrificio no fue un accidente, fue una elección. Jesús no fue una víctima del mal, fue el Hijo que se ofreció, el Rey que descendió, el Cordero que eligió morir. Su entrega no fue una rendición forzada, fue un acto deliberado de redención eterna. Nadie le quitó la vida, Él la dio por completo, con propósito, por amor. En los días más intensos de la Semana Santa, las sombras no solo descendieron sobre el cielo de Jerusalén, sino sobre los corazones de quienes rodeaban a Jesús. No eran desconocidos, no eran enemigos declarados, eran los suyos, los más cercanos, aquellos que comieron con él, que lo escucharon predicar, que lo vieron sanar, que caminaron a su lado. La traición, la negación y el juicio injusto no provinieron solamente de extraños, sino de personas que conocían su mirada, su voz, su ternura. Esta dimensión dolorosa de la pasión revela una verdad profunda. El corazón humano, aún frente a la verdad encarnada, puede endurecerse, puede ceder al temor, puede fallar. Lo que ocurrió en esas horas no fue un accidente emocional, fue una exposición precisa de lo que hay en el alma del ser humano cuando se enfrenta al verdadero rostro de Dios. Judas, discípulo de Jesús, no lo entregó con una espada, lo entregó con un beso. Ese gesto cargado de simbolismo condensó la profundidad de su traición. Mateo 26, 48 a 49 dice: y él que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. No fue un error de juicio, fue una decisión intencionada. Y Jesús, conociendo su corazón, no lo rechazó violentamente. Le respondió con una pregunta penetrante: amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 50. No era ironía, era una última puerta abierta al arrepentimiento. Jesús sabía que había sido vendido por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, según Éxodo 21, 32. Ese fue el valor que el mundo le asignó a quien no tenía precio. Aún así, su compasión permaneció intacta. Pedro, el valiente que prometió seguirlo hasta la muerte, terminó negándolo 3 veces. No lo hizo ante soldados romanos armados, lo hizo frente a criadas y transeúntes impulsado por el miedo. Mateo 26, 74 lo describe así: pues entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Jesús ya lo había anunciado, le había dicho que antes que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Y aun con ese conocimiento previo,
no lo apartó de su círculo, no lo condenó, lo miró con compasión. Lucas 22:61 relata: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa mirada no fue de juicio, fue de amor. Una mirada que no olvida, que no acusa, que recuerda la gracia. La traición y la negación no solo ocurrieron en la oscuridad de la noche. El juicio falso también reveló el nivel de corrupción espiritual de los líderes religiosos. Los que debían ser los guardianes de la verdad fueron los primeros en rechazarla. Buscaron testigos falsos, manipularon el juicio, violaron sus propias leyes. Marcos 14:55 declara: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. La verdad no les interesaba, solo querían deshacerse de quien había desenmascarado su hipocresía. La figura de Jesús representaba una amenaza a su sistema, a su poder, a su apariencia. El juicio fue una formalidad. La sentencia ya estaba decidida. Ante Pilato, el gobernador romano, la justicia también fue corrompida. Pilato reconoció varias veces que no encontraba culpa en Jesús. Sin embargo, cedió a la presión. Juan 19:12 revela que los judíos amenazaron con acusarlo ante César si lo soltaba. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César se opone. La presión política, el temor a perder prestigio y autoridad fueron más fuertes que su conciencia. Por eso lavó sus manos, como si el agua pudiera limpiar la cobardía. Mateo 27:24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Pero no era inocente. Su indiferencia fue complicidad. El pueblo que días antes gritaba Hosana, ahora pedía a voces la liberación de Barrabás. No buscaban justicia, buscaban espectáculo, liberación política, satisfacción momentánea. Cuando Jesús no cumplió con sus expectativas, lo descartaron. Mateo 27:21-22 narra: respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Esa elección marcó una de las decisiones más oscuras de la historia humana: preferir al culpable y condenar al justo. Todo este entramado de traiciones, negaciones y juicios revela que la humanidad, cuando es confrontada con la luz, muchas veces prefiere las tinieblas. Juan 3:19 lo explica con contundencia: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La reacción frente a Jesús no fue simplemente irracional, fue el resultado de corazones que se resistieron a la verdad. Él vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. La historia no es un relato lejano, es una revelación precisa de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando la gloria de Dios lo confronta. El pecado no se limita a transgresiones externas, se manifiesta en el rechazo voluntario de lo que es justo, en la búsqueda de excusas para no rendirse, en la preferencia por lo conocido aunque esté contaminado, en la comodidad de un sistema religioso que no incomoda ni transforma. La actitud de los fariseos no era ignorancia, era dureza de corazón. En Mateo 23, Jesús los confronta abiertamente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres.
your fingers tracing lines in mine. You said the world feels big tonight, but somehow every star aligned. The dust along the quiet road glow gold beneath our drifting feet. You smile like you already knew. Some hearts are built for fire and heat. And there we stood, just breathing in the kind of truth that feels like wind. I didn't speak, but I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom.
Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Su religiosidad no los llevó a Dios, los alejó de Él. El legalismo puede encubrir la rebelión. Lo que ocurrió esa semana sigue ocurriendo hoy.
La traición de Judas no fue solo el acto de un hombre, fue la manifestación de un corazón que valoró más el dinero que la verdad. La negación de Pedro fue la reacción de un alma que quiso protegerse antes que ser leal. El juicio de los fariseos fue el resultado de mentes que prefirieron su estructura antes que rendirse a una revelación. Y la decisión de Pilato fue la muestra de un liderazgo débil que se inclinó ante la presión y renunció a hacer lo correcto. En medio de todo eso, Jesús permaneció firme, no se defendió, no devolvió insulto por insulto, no desvió el propósito. Su serenidad fue más fuerte que la violencia, su silencio fue más poderoso que los gritos. Isaías 50, 6 a 7 anticipó esta actitud. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Su rostro estaba decidido, no había retroceso. En cada falso testimonio, en cada golpe recibido, en cada palabra hiriente, él reafirmaba su compromiso con el Padre. La traición humana no detuvo el plan divino, al contrario lo confirmó. La dureza de los hombres solo evidenció la profundidad de la gracia, porque incluso en medio del abandono, Dios no cambió de idea. Jesús siguió amando, siguió perdonando, siguió cumpliendo. No reaccionó desde la ofensa, sino desde la misión. Cuando Pedro lloró amargamente después de negarlo, no fue destruido, fue restaurado. Cuando Judas, dominado por la culpa, no pudo soportar su peso, la tragedia no fue solo su muerte, sino su falta de fe en la misericordia. Ambos fallaron, pero uno volvió, el otro se perdió. La diferencia no estuvo en la gravedad del pecado, sino en la respuesta frente al Salvador. El juicio humano condenó al justo, pero el juicio de Dios convirtió esa condena en salvación. Lo que el mundo consideró derrota fue en realidad parte de la victoria. En el 1 Pedro 2, 23 a 24, se describe esta entrega con claridad. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su respuesta no fue venganza, fue intercesión. Su reacción no fue condena, fue redención. La verdad oculta de estos días está en que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en el camino hacia la cruz. Fue el propósito, fue el amor, fue la obediencia perfecta. Aun cuando todos lo abandonaron, Él no abandonó su misión. Aun cuando fue rechazado, no rechazó al mundo, lo abrazó, lo cargó, lo redimió. Y lo hizo mientras los suyos lo negaban, mientras los religiosos lo acusaban, mientras los líderes lo juzgaban, mientras el pueblo lo traicionaba. En esa tensión entre la injusticia humana y la fidelidad divina se revela la profundidad del mensaje del Evangelio. Jesús no solo murió por los pecados evidentes, murió también por los pecados camuflados en religiosidad, en indiferencia, en conveniencia. Murió por la traición, por la negación, por el juicio corrupto. Murió por todo lo que el corazón humano es capaz de hacer cuando se aleja de Dios. Y lo hizo no con resignación, sino con determinación. Cada día de esa semana expuso no solo la gloria de Cristo, sino la necesidad del hombre. La traición no fue un incidente aislado, fue un espejo. La negación no fue una excepción, fue una advertencia. El juicio falso no fue un escándalo lejano, fue una revelación, porque al final todo lo que ocurrió en esos 7 días sigue ocurriendo en los corazones que se resisten a rendirse. Pero también sigue brillando la misma luz, la misma gracia,
la misma oportunidad, porque la cruz que fue levantada en medio del rechazo se convirtió en la puerta para el perdón. La fidelidad de Jesús en medio del abandono es la razón por la que hoy existe esperanza. Su firmeza frente al rechazo es la razón por la que hoy existe reconciliación. Su silencio en medio de la burla es la razón por la que hoy existe paz. Él no respondió como el mundo esperaba. Respondió como el hijo obediente que tenía una misión que cumplir. Y la cumplió, incluso cuando todos los demás fallaron. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia sigue siendo ofrecida a los que traicionan, a los que niegan, a los que juzgan, a todos los que reconocen que solo Jesús, el justo, puede restaurar lo que el corazón humano ha roto. La cruz no fue un símbolo impuesto a Jesús, fue el destino que él abrazó con plena conciencia. No fue arrastrado al Calvario por la fuerza de sus enemigos, fue conducido por el poder de su amor. Cada paso hacia el Gólgota fue una afirmación de su decisión de salvar, una proclamación viva de que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. El camino a la cruz fue una marcha de compasión implacable, una jornada cargada de propósito eterno. No avanzaba como quien se rinde ante el castigo, sino como quien se entrega con determinación a una misión que nadie más podía cumplir. En Isaías 53, 4-5 está escrito: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz no fue la expresión del fracaso, sino la manifestación más alta de fidelidad divina. Cuando lo despojaron de su dignidad humana, él no perdió su gloria eterna. Fue desnudado por manos impías, pero no por eso se le despojó del poder que sostenía la creación. Al contrario, su vulnerabilidad exterior solo resaltó la majestad de su obediencia. El dolor no lo debilitó, lo expuso como el cordero sin mancha que voluntariamente aceptó cargar sobre sí el pecado del mundo. La corona de espinas no fue un instrumento de humillación, fue un símbolo de victoria sobre el orgullo del hombre. Cada espina era una declaración silenciosa de su compromiso inquebrantable con la redención. Y aunque el mundo lo veía como vencido, el cielo lo contemplaba como el rey que estaba conquistando con mansedumbre. El Vía Crucis fue más que un recorrido físico, fue una expresión espiritual de entrega absoluta. No fue solo el trayecto entre el juicio y el Gólgota, fue la ruta donde el amor se hizo visible paso a paso. Jesús no avanzó con resignación, sino con una voluntad firme, sabiendo que cada metro ganado con esfuerzo era un acto de amor puro. Llevaba la cruz no como un peso impuesto, sino como un altar móvil donde iba a ofrecerse en holocausto. En Lucas 23, 26, leemos cómo obligaron a Simón de Cirene a cargarla por un momento. Pero lo esencial de esa escena no fue el reemplazo del esfuerzo físico, sino la revelación de que nadie podía sustituir el sacrificio que solo Él podía realizar. Era su cruz, su llamado, su propósito. Las heridas en su cuerpo no fueron señales de derrota, sino las marcas de una obediencia total. Cada latigazo no solo desgarró su piel, sino que selló con sangre viva el pacto eterno entre Dios y los hombres. En cada golpe se escribió una línea del mensaje de salvación. Jesús no maldijo a quienes lo herían porque no caminaba impulsado por ira, sino por misericordia. Él sabía que el odio que recibía no podía competir con el amor que llevaba dentro. Por eso soportó, por eso siguió, por eso no se detuvo ni retrocedió, porque el objetivo no era sobrevivir, sino salvar. Y para eso era necesario
pasar por ese valle de aflicción con los ojos puestos en la gloria que vendría después. Cada palabra que Jesús pronunció en ese trayecto fue intencional. No hubo lamentos egoístas, no hubo acusaciones. Hubo perdón, hubo consuelo, hubo promesas. A las mujeres que lloraban por él les dijo: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, 28. Incluso en medio del dolor más agudo, su corazón seguía intercediendo por los demás. El sufrimiento no apagó su compasión, la intensificó, porque no caminaba pensando en sí mismo, caminaba pensando en la humanidad que amaba hasta lo más profundo. No fue el miedo lo que lo impulsó, fue la esperanza de reconciliar a los hombres con su Creador. Hebreos 12, 2 lo explica así: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No había gozo en el suplicio, pero sí en lo que vendría después, la restauración de lo perdido. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, no hubo duda en su semblante. Permitió que sus manos fueran clavadas, sin resistencia. Extendió sus brazos no como quien se rinde ante la violencia, sino como quien abraza con plenitud la voluntad del Padre. En ese acto silencioso, cargado de un simbolismo que el mundo aún lucha por comprender, se unieron la justicia y la misericordia, la santidad y el amor, el juicio y la redención. Nadie tomó su vida, Él la ofreció. Y lo hizo con una paz que desafía toda lógica, porque conocía el propósito de cada herida, de cada clavo, de cada gota de sangre. Sabía que ese sacrificio no sería en vano. Sabía que esa cruz sería la puerta para que miles entraran al reino eterno. El perdón que proclamó desde lo alto del madero fue más fuerte que todo el odio que lo rodeaba. En medio del desprecio, de las burlas, de la injusticia, levantó su voz para interceder. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Esa oración no fue una formalidad, fue un acto deliberado de amor. En ese momento, Jesús no solo ofrecía su cuerpo, ofrecía su gracia. No esperaba comprensión, ofrecía compasión. No buscaba vindicación, ofrecía reconciliación. Y lo hacía no después del dolor, sino en medio del dolor. Esa es la grandeza de su sacrificio. No amó cuando todo pasó, amó cuando todo ardía, amó cuando el desprecio aún resonaba, amó cuando la sangre aún corría. El sufrimiento de Jesús no fue solo físico, fue espiritual. Cargó con el pecado del mundo. En 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No solo llevó los clavos, llevó la culpa. No solo llevó la cruz, llevó el peso de una humanidad quebrada. Y lo hizo en silencio, sin protesta, porque su mirada estaba fija en la restauración de lo que estaba perdido. Su compromiso no era superficial, era total. No hubo reserva, no hubo límites. Su entrega fue completa, sin condiciones, sin pausas, sin titubeos. Mientras el cuerpo de Jesús era desgarrado, el velo del templo también se rasgaba. En Mateo 27:51 se registra: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese acto sobrenatural no fue decorativo, fue un tinto testimonio. Lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual era tan poderoso que hasta la estructura del templo no pudo resistirlo. La separación entre Dios y el hombre había sido eliminada. Lo que antes estaba reservado para unos pocos, ahora estaba disponible para todos. No más sacrificios de animales, no más mediaciones humanas. Cristo mismo en su cuerpo abrió el acceso al Padre. La cruz entonces no se convirtió en el lugar de encuentro. No entre el hombre y su dolor, sino entre el hombre y su salvación. La sangre derramada no fue solo un símbolo, fue el precio real de nuestra redención. No se trató de una muerte noble, fue una muerte
sustitutiva. Él no murió solo como ejemplo, murió como sustituto. Tomó el lugar que nos correspondía, cargó lo que era nuestro, padeció lo que nosotros provocamos y lo hizo con amor perfecto, con obediencia inquebrantable, con una fidelidad que nunca vaciló. Cada vez que se contempla esa cruz con entendimiento, el alma no puede permanecer indiferente, porque en ella se revela lo impensable, que el Dios eterno se hizo hombre para morir por los injustos, que el santo soportó la condena del culpable, que el Creador permitió que su creación lo traspasara para rescatarla. La cruz es el centro de la historia, no solo del tiempo, sino del propósito. No es un accidente que la cruz esté en el corazón del mensaje cristiano. Es porque allí se selló lo que las palabras no podían explicar. Allí se escribió con sangre el lenguaje del cielo. Allí se expresó el amor de Dios en su forma más pura y radical. Y ese amor no se agotó, no quedó colgado con el cuerpo de Cristo. Vive, sigue extendiéndose, sigue llamando. La cruz no fue un punto final, fue una puerta abierta. Fue la manifestación visible de una verdad invisible. Fue el altar del nuevo pacto, el acto culminante de un amor que no se detiene. Por eso cuando se predica a Cristo crucificado, no se habla solo de historia, se proclama una realidad viva, porque la cruz, aunque fue levantada hace siglos, sigue siendo actual. Su poder no disminuye, su efecto no caduca, su mensaje no cambia. La marcha hacia la cruz fue la manifestación más evidente de que el amor no es un sentimiento débil, sino una fuerza que soporta el infierno mismo por salvar a los suyos. El amor de Jesús no se expresó solo con palabras, sino con heridas. No se proclamó solo con parábolas, sino con sangre. No se demostró solo con abrazos, sino con clavos. El mundo ha intentado redefinir el amor muchas veces, pero el estándar eterno está allí, en el madero, con los brazos extendidos, con el corazón expuesto, con la vida ofrecida. No hay mayor amor que ese. Jesús no caminó hacia la cruz obligado, lo hizo convencido, porque sabía lo que su muerte lograría, porque veía más allá del dolor, porque contemplaba el fruto de su aflicción. En Isaías 53:11 se anuncia: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él vio desde el principio lo que su sacrificio produciría: reconciliación, perdón, restauración, vida. Y por eso no temió, por eso no se desvió, por eso no se defendió, porque su mirada estaba puesta en la gloria que vendría, en los corazones que serían transformados, en las almas que serían rescatadas. La cruz no fue el final de una vida buena, fue el cumplimiento de una misión divina. Fue la victoria del amor sobre el pecado, de la obediencia sobre la rebelión, de la gracia sobre el juicio. Cada paso que dio hacia ese lugar fue un eco de eternidad, una proclamación celestial, una declaración que sigue resonando. Te amo y estoy dispuesto a pagar el precio por ti. Ese es el mensaje central de la cruz. Un amor que no espera nada a cambio, un amor que se entrega por completo, un amor que no se detiene ante la traición, ni la burla, ni la injusticia, un amor que se extiende más allá del dolor, que trasciende la lógica, que rompe los esquemas. Un amor que no se explica, se contempla, y al contemplarlo, transforma. Porque nadie puede mirar esa cruz con entendimiento y seguir siendo el mismo. Nadie puede entender ese sacrificio y vivir como si no hubiera ocurrido. La cruz exige una respuesta, no de lástima, sino de entrega, no de religión, sino de rendición, porque quien fue capaz de amar hasta ese extremo merece todo lo que somos.
Cuando el mundo pensó que todo había terminado, el cielo sabía que todo apenas comenzaba. En el instante en que Jesús exhaló su último aliento, no fue la derrota lo que se consumó, sino la victoria más grande de la historia. Lo que para muchos fue el fin trágico de un maestro inocente, en realidad fue el cumplimiento exacto del propósito eterno de Dios. Porque la cruz no representó la caída de un líder, sino la exaltación de un redentor. El aparente fracaso fue la escena donde la justicia divina y la misericordia perfecta se encontraron. Y en ese encuentro, la humanidad entera recibió la oportunidad de reconciliación. La muerte de Cristo no fue un accidente histórico. Fue un acto planificado, profetizado y ejecutado con precisión celestial. Cuando Jesús clamó, consumado es, Juan 19:30, no se estaba despidiendo. Estaba declarando la finalización de la obra redentora. La expresión usada en el texto original, tetelestai, era una palabra utilizada para señalar que una deuda había sido pagada por completo. No quedaban saldos, no hacía falta añadir nada. Todo había sido cubierto. El pecado, la condena, la culpa, el juicio, todo fue vencido en ese momento exacto. Y aunque el cuerpo de Jesús colgaba de la cruz, su espíritu triunfaba en el ámbito invisible. En ese punto, la tierra tembló, las rocas se partieron, el cielo se oscureció. Mateo 27, 51 a 52 registra que incluso las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitaron. Nada de eso fue simbólico. Fue la reacción tangible de la creación ante el acto central de redención. La muerte fue sacudida en su núcleo. Lo que parecía invencible había sido perforado desde adentro. El pecado, con todo su peso, cayó derrotado en el madero. La separación entre Dios y los hombres fue anulada. La barrera fue derribada. No por medio de estrategias humanas, sino por medio del sacrificio perfecto. El enemigo creyó haber vencido desde el momento de la traición hasta la crucifixión. Cada paso parecía confirmar la ilusión de victoria para el reino de las tinieblas. Pero lo que no entendía era que esa cruz, la misma que quiso usar para destruir al Hijo de Dios, sería la herramienta que Dios usaría para desarmarlo por completo. Colosenses 2, 14 a 15 lo expresa con claridad. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en ella. La cruz fue el escenario de un desfile celestial donde el mal fue expuesto, vencido y desarmado ante los ojos de lo eterno. La victoria no fue una reacción, fue un diseño. Jesús no murió esperando que algo sucediera después. Murió sabiendo que su sacrificio desencadenaba la victoria definitiva. Por eso, incluso mientras colgaba entre el cielo y la tierra, su autoridad permanecía intacta. Aquel que oró por sus enemigos, que perdonó al ladrón arrepentido, que encomendó su espíritu al Padre, no actuaba desde la desesperación, actuaba desde la soberanía. En su silencio había poder, en su herida, sanidad, en su aparente derrota, la semilla de la resurrección. Este momento no puede ser reducido a emoción ni a compasión. No puede ser tratado como una escena triste de la historia. Tiene que ser entendido como el punto de quiebre entre lo antiguo y lo nuevo, entre la ley y la gracia, entre la condenación y la libertad. Lo que Moisés no pudo lograr con las tablas de la ley, lo que los profetas anticiparon sin ver plenamente, lo que los sacrificios del templo apenas prefiguraban, todo fue consumado en ese instante. Hebreos 10:14 lo dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Ya no haría falta otro altar, ya no habría más sangre derramada. La cruz fue suficiente. El poder oculto en ese momento no se manifestó con truenos ni fuego. Se manifestó con el amor llevado hasta el extremo. Jesús, el santo hecho pecado, el justo hecho culpable, el inocente tratado como reo. Todo para que los pecadores pudieran ser llamados hijos. Todo para que los alejados pudieran ser acercados. Todo para que los muertos en delitos y pecados pudieran recibir vida. Efesios 2:13 resume esta transformación. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Desde ese momento la cruz dejó de ser símbolo de maldición para convertirse en estandarte de esperanza. El madero se transformó en altar. El lugar de ejecución se volvió punto de reconciliación. Lo que parecía una derrota definitiva se convirtió en una victoria irreversible. Y todo porque Jesús no solo murió cumpliendo, murió venciendo, murió amando. Y ese acto no se desvaneció con los siglos. Su efecto permanece. Su poder no ha disminuido. Su impacto sigue transformando. La cruz fue el sitio donde el cielo tocó la tierra, donde lo eterno intervino en lo temporal, donde el Creador se dio a sí mismo para rescatar a su creación. No hay otro lugar en la historia que haya reunido tanta gloria y tanto dolor, tanta justicia y tanta gracia, tanto quebranto y tanta esperanza. Por eso, quien se detiene ante la cruz con fe encuentra más que un símbolo, encuentra un punto de partida, una fuente de vida, una razón para vivir y un destino eterno asegurado. Porque ese día, ese momento, esa entrega lo cambió todo para siempre. El silencio del sepulcro no fue una pausa sin sentido, fue el preludio de la mayor manifestación de poder que la humanidad haya contemplado. Cuando el tercer día amaneció, la piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera que la muerte no pudo retener al autor de la vida. La resurrección no fue una continuación improvisada de los acontecimientos previos. Fue el cumplimiento exacto de cada palabra pronunciada por el Maestro. Jesús había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Y con la autoridad del cielo lo cumplió. El sepulcro vacío no dejó lugar a dudas. La promesa se había cumplido, la victoria era total. El camino hacia la nueva vida estaba abierto. El Cristo resucitado no regresó igual, no volvió herido, vencido o frágil. Volvió glorificado, vencedor, revestido de una gloria que traspasaba los límites de la comprensión humana. Su aparición a María Magdalena, a los discípulos en el camino, a los que estaban reunidos por temor, no fueron simples consuelos, fueron afirmaciones de su supremacía sobre el pecado y la muerte. En Apocalipsis 1:18, su declaración es definitiva: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El enemigo fue despojado, la condena fue anulada, la esperanza fue restaurada. La resurrección no fue solo un evento milagroso, fue la certificación divina de que todo lo que Jesús enseñó, prometió y profetizó es verdad. Sin ella, la fe estaría vacía. Como escribe el apóstol Pablo en primera a los Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero al resucitar, Jesús no solo venció a la muerte, la despojó de su poder y cambió su naturaleza para quienes creen. Ya no es un final temido, sino una transición hacia la eternidad en su presencia. El propósito de la resurrección no fue únicamente mostrar el poder de Dios.
sino habilitar una vida completamente nueva para todos los que creen en Él. Romanos 6:4 afirma: fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta nueva vida no es simbólica, es real. Implica transformación, implica redirección, implica pertenencia. Ya no se camina por el mundo como huérfano espiritual, sino como heredero de una victoria que no se desgasta. La tumba vacía habla con más poder que 1000 argumentos. No hay oscuridad que no pueda ser vencida por su luz. No hay pecado que no pueda ser perdonado por su sangre. No hay muerte que no haya sido superada por su vida. La resurrección de Cristo es la garantía de que la historia no terminó en la cruz, sino que apenas comenzó con un reino que no tiene fin. La Semana Santa no termina en la cruz ni en el sepulcro vacío. Termina y a la vez comienza en el corazón de todo aquel que se atreve a responder a su llamado. Porque estos 7 días no solo marcaron el calendario de la historia, marcaron un antes y un después en el alma de la humanidad. Fueron días donde el tiempo tocó lo eterno y lo eterno descendió al tiempo para transformar completamente nuestra realidad. No se trata solo de lo que Jesús hizo, sino de lo que sigue haciendo hoy en aquellos que entienden que estos eventos no fueron simbólicos, fueron personales. Cada palabra pronunciada, cada paso dado, cada herida recibida y cada victoria proclamada durante esa semana sigue exigiendo una respuesta. No basta con recordarla como un rito anual. Fue diseñada para sacudir estructuras, para desmantelar excusas, para romper la distancia que nos separa del propósito divino. La verdadera verdad oculta de la Semana Santa no está solo en lo que ocurrió, sino en lo que se espera que ocurra en ti a partir de ella. Porque no fuiste llamado a ser un espectador de estos hechos, sino un portador de su poder transformador. El plan que comenzó en Jerusalén no terminó allí. Continúa cada vez que alguien elige creer, obedecer y vivir en esa nueva vida conquistada en la cruz. Dios no solo mostró su poder en esos días, mostró su carácter, mostró su corazón. Y cuando uno comprende eso, ya no puede vivir igual. Porque el mismo Jesús que entró en Jerusalén, entre palmas, es el que quiere entrar hoy en cada rincón oculto del alma. El mismo que fue al Getsemaní está esperando que le entregues tu voluntad. El que fue juzgado injustamente es quien desea ser el único juez de tu historia. El que caminó hacia el Calvario está llamando a cada persona a caminar con Él. No como víctimas, sino como resucitados con propósito. Y el que salió de la tumba no volvió a una vida común, sino a una eternidad que hoy se ofrece como herencia. Estos 7 días son más que memoria, son invitación. Una invitación a dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para aquel que lo dio todo. Una invitación a cambiar la forma en que miramos el dolor, la obediencia, la muerte, la esperanza. Una invitación a dejar la indiferencia espiritual y abrazar el llamado urgente de una fe viva. Porque si esta historia no produce cambio, entonces no ha sido entendida. La verdad oculta de la Semana Santa no es un misterio reservado para teólogos. Es una revolución silenciosa que comienza cuando decides no solo conocer lo que Cristo hizo, sino responder con todo tu ser a lo que Él sigue siendo. El mundo fue transformado en 7 días. ¿Qué hará esta verdad en tu vida a partir de hoy? Esa es la pregunta que la Semana Santa deja abierta, esperando no una respuesta con palabras, sino con una vida entera rendida